Bienvenidos a Talks, un podcast enfocado 100% en sistemas de crecimiento para empresas, innovación y desarrollo, con el objetivo de incrementar la competitividad en poco más de 15 minutos. Oye, José, ¿tú crees que los sistemas, esto que estábamos hablando, ¿no? De que un CRM no vende, un software no vende por sí solo, ¿tú qué piensas de eso? Pues un CRM es un soporte, una herramienta, pero la venta no consiste en eso. La venta no se puede automatizar, ¿vale? Salvo que sea venta de comercio electrónico, que tú veas una pantalla, que se te abra un display y de repente puedas hacer clic por una oferta puntual. Pero la venta requiere un trato cordial con el cliente, de un conocimiento de dos cosas, te diría yo. Por un lado, conocimiento profundo del cliente para poder detectar sus necesidades reales, no las que yo le quiero imponer. Y por otro lado, que es una parte que se trabaja muy poco en las empresas, un conocimiento al 200% del producto. Si yo conozco el producto o el servicio que voy a comercializar, posiblemente lo sepa argumentar con mucha más calidad para que el cliente se despierte en él esa necesidad de producto, ¿no? Pero eso es lo que más se descuida. Estamos invirtiendo mucho en tecnología, mucho en CRM, pero estamos dejando la pata coja, y la pata coja es la sustancia de la venta, ¿no? Entonces, yo voy más a que primero hay que tener profesionales de la venta que luego tengan una buena herramienta de CRM donde volcar esa información, que quede documentada, pero lo fundamental de todo no es la herramienta en sí, porque todavía hay vendedores de agenda y de boli que venden muchísimo y facturan muchísimo dinero, pero porque tienen ese trato cordial, cercano, y porque conocen al cliente no a través de un CRM, sino a través de la vida real. Oye, pues la realidad es que yo he visto y sobre todo tuve experiencia la semana anterior, donde uno de mis clientes me decía, oye, pues que estoy integrando un software nuevo que nos va a dar automatizaciones, estoy invirtiendo bastante dinero en una plataforma a medida de CRM para que puedas controlar, mandar cotizaciones, pero le digo, oye, pues, perfecto, pero ¿qué tan capacitados, qué tan calificados están tus vendedores? ¿Hay procesos, no hay procesos, tienen procedimientos, conocen bien el producto? ¿Sí? ¿O qué está pasando ahí? Bueno, yo te diría que eso se resume todavía más fácil. ¿Qué pasa en una empresa cuando se cae la red? Tú te haces una idea, ¿no? No tienes internet, no tienes acceso a los datos, no tienes acceso al CRM, se produce un caos, hay un pequeño caos. Entonces, no hay gente que digámoslo así, que sea resolutiva. O sea, estamos generando autómatas que están automatizados, que tienen el CRM, pero que luego no tienen capacidad operativa. A nadie se le ocurriría, por ejemplo, si tiene que mandar un pedido urgente a un cliente, buscarse algún comercio exterior que no sea en su empresa, o en otra zona donde no haya todavía corriente de luz, y enviar incluso un fax, ¿me explico? O un correo electrónico en otra cuenta de un establecimiento cualquiera. O sea, la gente es poco creativa, y precisamente es porque los CRMs o los software de gestión de ventas te encorsetan tanto toda la operativa, está todo tan guionizado que no dan margen ni a la creatividad ni a la innovación. Te tienes que ceñir a lo que ya está hecho. Cambiar el módulo supone cambiar el módulo de programación, enviar correos al proveedor, y un proceso bastante largo. Entonces, creo que la habilidad para vender no está tan ceñida, y tampoco es tan necesario un CRM para dependiendo qué empresas, ¿vale? Obviamente para empresas con mucha operativa y muy grandes sí, pero las pymes pueden funcionar perfectamente sin un CRM si tienen una buena red de vendedores profesionales. Y eso hoy en día con un teléfono móvil es 100% operativo, no necesitas mucho más, ¿vale? Eso se puede pasar una agenda, se puede volcar en un Excel, no requieres un CRM profesional para hacer nada parecido. O sea que se basa más en el resultado. La venta tiene que ir al resultado y no tiene que ir al escaparate del resultado. El CRM es un bonito escaparate que te da un soporte, pero y cuando no tienes CRM, y si no existiera la red, se cayera totalmente, habría que volver a ir a visitar a los clientes uno a uno y habría que negociar con ellos el pedido. Y esa es la parte que se está olvidando, porque el CRM no te permite profundizar a ese nivel. Estamos dejando de ser inteligentes para estar automatizados. Y la venta requiere de mucha inteligencia. Inteligencia para escuchar, inteligencia para detectar cuáles son las oportunidades de negocio, cuál es el momento de hacer esos negocios, inteligencia para cerrar, que es la parte más esencial también. Y la última, no hay que olvidar, es la inteligencia para cobrar, porque una venta no es lo que yo vendo, sino lo que mi empresa ha podido cobrar de lo que yo he vendido, ¿no? Entonces, ¿en cuántos casos mucha gente dice, no, he llegado a las ventas, pues si luego la empresa no ha cobrado del cliente, no se ha vendido nada realmente? Oye, en esta labor que mencionas de hay que conocer al cliente, al final tienes que conocerlo porque tienes que saber que si no hay certeza primero en ti como vendedor, en ti como persona, pues cómo esperas que confíen en el producto, cómo esperas que confíen en la empresa.
Entonces, esa realidad, ¿tú cómo la has implementado en algunas empresas? Yo ahorita te cuento cómo yo lo he trabajado, pero ¿tú cómo lo has implementado para que las personas realmente se preocupen no solo por vender, sino se preocupen por resolver una necesidad de una persona y por entenderla? Mira, yo recuerdo la primera empresa grande en la que trabajé de ejecutivo de grandes cuentas, que llevaba 4 provincias, más de las antiguas pesetas, 3.000 millones de pesetas, que no estaba nada mal. Y recuerdo que la primera semana era un training intensivo, pero de sol a sol, ¿vale? Que estaba basado en conocer el producto. Al final de esa semana había un examen y si no aprobas el examen de conocimiento del producto no entrabas a trabajar en la empresa, ¿vale? Entonces, ¿cuántas ocasiones ves que la gente entra acelerada a trabajar en una empresa, sale a vender a la calle o vende por teléfono o vende por internet y no sabe lo que está vendiendo, ¿vale? Porque hay 2 partes, lo que decía. Primero, conocimiento de producto. Conocimiento de producto no es conocer solo el portfolio de tu empresa, ¿vale? Tu catálogo, eso está bien, pero si quieres ser un vendedor, claro, cuando vas a recibir una objeción, esa objeción va en base al producto de otra empresa. Entonces tienes que conocer el producto de tu negocio y todo lo que hay alrededor, toda la competencia. Y si quieres ser todavía aún más profesional y para adelantarte al mercado y ser capaz de vender más, tienes que saber conocer tu producto, el producto de tu competencia y las tendencias del mercado, hacia dónde se está moviendo el mercado, para saber recomendar a tu empresa, decir, oye, ¿sabes qué? He detectado en mis clientes que hay esta necesidad latente que no está cubierta. ¿Qué te parecería si intentáramos lanzar un producto que cubriese eso antes de que la competencia lo venga a cubrir? ¿Vale? Y eso no se hace. Y otra parte que tampoco se hace, hablando de la profesionalización, cómo mejorar las ventas, es capacitar a los vendedores para hacer muchas cosas que no saben hacer. Porque pueden conocer un CRM, pueden conocer la operativa del CRM, pueden conocer el catálogo de productos, incluso pueden conocer el de la competencia, pero necesitan comunicación asertiva, empatía, capacidad de observación, lo comentábamos antes. El llegar a un despacho, a ver, la venta, como tú decías, se vende por confianza. El cliente tiene que confiar en ti para comprarte, porque en realidad, si te soy sincero, la venta no existe, existe la compra, ¿vale? Si tú expones adecuadamente, es la persona la que va a sentir que tiene deseos de comprar y él va a ejecutar la compra. Tú ahí lo que haces es orientarle, aumentarle las cantidades, ajustarle las fechas de pedido, de entrega, hasta ahí, pero poco más. Entonces, la clave no pasa por vender es forzar. Y eso está muy mal visto por parte del cliente. Se trata de convencer a la persona de que debe comprar, de que aquello que tú tienes es necesario para él y que salga de él ese interés por comprar. Entonces, hay muchas cosas, por ejemplo, la capacidad de observación cuando acudes a una oficina, a una central de compras y te tienen esperando en una sala o en el despacho del comprador, el hacer una panorámica de todo lo que hay allí, porque te ayuda a conocer al comprador, ¿vale? Si yo veo un cuadro, por ejemplo, con su nieto, o veo un cuadro con un emblema, un escudo de un club de fútbol, o veo un trofeo de golf, o veo animales disecados, sé que le va a gustar la caza, y así, o veo una foto que le veo con una caña de pesca. Todo eso, si yo tengo la suficiente cultura general, que es algo que necesita cualquier vendedor, si yo tengo cultura general va a ser el primer sí que voy a conseguir del cliente, la primera sonrisa, la primera aceptación, y en base a esa puedo ir construyendo el resto de la venta. Pero hay que tener esa capacidad de observación porque hay que buscar lo primero, en primer lugar, en esa frialdad, aquello que nos une. Pues oye, qué mal las Chivas el partido de la semana pasada, o oye, las vaya temporadas lleva, todo eso, o oye, ya veo que usas palos de golf y de la marca Callaway, ¿qué tal resultado te dan? Yo uso de Ping. Esos temas de conversación te ayudan a rebajar primero la tensión que se genera en una venta, porque cuando alguien sabe que le vienen a vender y tú vas sabiendo que tienes que vender, ahí se genera una pequeña fricción, y reducir eso es lo que te permite entablar una conversación creativa de cara a la venta, y eso se cuida muy poco y en las empresas se trabaja menos todavía. Se enseña el CRM, se enseña el producto y se les lanza a la calle, pero no sabemos quién va a la calle, no sabemos si va a escuchar al cliente, no sabemos si va a saber rebatir al cliente, si va a saber tener argumentación. Esa parte es la más descuidada de todas. Sí, o sea, realmente las empresas no priorizan crear un sistema de ventas, sí, sino, oye, pues se encomiendan a que el vendedor sea bueno, le eche muchas ganas y se ponga a trabajar. Que tenga talento, pero es que la venta es una profesión y como tal requiere de unos conocimientos mínimos para conseguir unos resultados óptimos. Y esto es lo que nos está haciendo. Claro, si yo formo a la gente en las herramientas, pero no veo si tienen el talento para
escuchar al cliente, para ser paciente, para resolver una queja y aceptarla como si fuera un regalo. Si no tiene esas cualidades, va a tener el mimbre del CRM y el mimbre del producto, pero imagínate si pudiese vender 100, si fuera un vendedor profesional que le late de dentro y conoce toda esa dinámica, pues va a vender 82. Y esa productividad es la que dejan de ganar las empresas. Por eso las empresas deben pensar en formar profesionales de la venta y luego dotarles de las herramientas, léase CRM, léase el mejor producto, lógicamente, para que el resultado sea el más elevado posible. Sí, de hecho algo que he visto es que las empresas dejan de priorizar esta parte de efectividad en cada uno de los puntos del proceso de ventas. Entonces, al momento en que tú te sientas, haces juntas todos los resultados, pues te das cuenta que no estás llegando a los números, pero no sabes qué tornillos tienes que apretar más dentro del embudo, ¿no? Dejas de ver la efectividad real de lo que está pasando. Una de las cosas que yo he trabajado, que era lo que estábamos rebotando ahora, son los sistemas de gamificación, ¿no? Es cómo creas este sistema de recompensas y este programa para un empleado que llega a tu equipo y tú tienes que saber desde que lo contratas, que tú estás mucho en esta área de trabajar con personas, Sí. tú tienes que saber cuál va a ser el paso que va a dar para poder avanzar y para que él sienta un desarrollo personal y profesional en la empresa y que también se desvíen estas ideas de, oye, pues es que me siento estancado, no estoy avanzando, quiero un aumento, me quiero ir, esta parte de rotación. ¿Tú cómo lo has trabajado en las empresas en las que has dirigido para Mira, poder tener estos controles con las personas? esto tiene que ver con el famoso salario y el salario fijo y el salario emocional, ¿no? Y aquí te diría lo siguiente, te haría una pregunta o haría una pregunta a la audiencia en genérico y es, ¿qué creen que es más efectivo? ¿Una pizarra con unos premios económicos en una sala de juntas que pasa uno diariamente por allí? ¿O que una vez a la semana yo me tome 10-15 minutos para invitar a un colaborador mío a mi despacho, imagínate, preguntarle cómo está él, cómo se siente, en qué puedo ayudarle? ¿Qué crees que es más efectivo? ¿La pizarra con los premios? ¿Que uno pasa por ahí 300 veces y ya se le convierte en un adorno más? ¿O que alguien realmente de manera sorpresiva cada X tiempo te cita al despacho y te diga, oye Ramón, oye Javier, ¿cómo estás? O Julia, ¿cómo te encuentras? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Cómo van tus ventas? La gente no necesita solamente el salario. El salario es una parte del trabajo. La gente lo que necesita, lo que busca en el trabajo es reconocimiento. Es lo que más busca en una empresa. A veces ese reconocimiento se puede dar en dinero, ¿no? Hay unas tablas con unos baremos, llamémoslo así, unas medallas, ¿no? El oro, la plata, dependiendo de lo que vendas. Eso es un reconocimiento. Pero esa misma gente que tiene ese reconocimiento económico luego busca, si te fijas, que los compañeros aplaudan ese reconocimiento. Claro, si él tuviera el reconocimiento y nadie le felicitase por él, pues no serviría de nada como modelo, ¿vale? Entonces hay que hacer un híbrido entre un premio que pueda ser un premio tangible, que sí que es interesante, pero muchos otros premios y muchos otros tratos personales, porque las empresas buscamos, y además cuando hablamos de ventas más todavía, o sea, las ventas son algo absolutamente impersonal, es un número, pero los que trabajan para que las ventas salgan adelante son personas y no son un número. Entonces, claro, en la búsqueda de los números y el control de los números, los mandos intermedios casi siempre se pierden la parte del trato humano de las personas. Y si quieres motivar a alguien para que el rendimiento económico y ese número salga, tienes que cuidar mucho más abajo y es cuidar a la gente, cuidar a la persona. Entonces, te garantizo, y te digo por experiencia propia, yo he tenido acompañamientos a muchísimos vendedores, ejecutivos de cuentas, y en muchas ocasiones lo que más rendimiento te da y lo que más mejora sus ventas es cogerle media hora, aislarle del entorno de la venta. Imagínate, después de una visita, tomarte un café con él, preguntarle cómo va su vida, qué problemas tiene, en qué le puedes ayudar, cómo ve su plan de desarrollo profesional, y eso le va a hacer cargar las pilas comerciales de una forma mucho más exponencial que una pizarra con unos premios, porque además eso se vuelve automático. Todos los meses hay incentivos, todos los meses hay premios, y se convierte en una rutina. Esa rutina no te hace crecer como persona y en muchos casos casi tampoco como profesional, porque la venta, al ser un asunto cíclico, es imposible mantener una venta en crecimiento constante de por vida. Y esto que se lo pregunten a Kodak, ¿no? O sea, al final todo tiene un rango y un límite máximo. De hecho, el mercado puede absorber hasta cierto volumen. Aparecen más competidores, aparecen nuevas tecnologías. Claro, lo que tú pensabas que era tu tarta se va reduciendo. Entonces, la clave está en permear esa capacidad de innovación y de investigación en el mercado para que cuando un producto deje de ser una estrella y se va apagando, pues podamos lanzar otro de manera paralela y aprovechar todavía este rendimiento que va bajando
para invertir en el que tiene que ir subiendo. Pero eso hay que ser muy inteligente en ventas para hacerlo, porque nos solemos agarrar como si fuera una virgen, nunca mejor dicho, que nos va a salvar la vida. Nos agarramos a aquello que funciona muy bien y no nos damos cuenta que la vida es un cambio constante y el mercado también, lo decían los chinos hace 3.500 años, el libro Li Qin. Lo único inmutable es el cambio y las empresas deben saber que no existe gestión del cambio, solamente existe la gestión, porque el cambio no es una variable, el cambio es una constante y eso es lo que no tienen en cuenta. Entonces se amarran al sistema y creen que un CRM, que un producto, que una referencia les va a mantener, y si no, que le pregunten Coca-Cola si no se está reinventando, ¿no? O sea, un producto te mantiene, pero lo que saques de ese producto lo tienes que reinvertir en otras cosas que son el futuro. Por ejemplo, el agua, los aguas minerales. A día de hoy las grandes empresas que venden refrescos están comprando manantiales de agua como locos porque saben que sin agua no hay refresco, eso ya por lo pronto. Y que hay creo que vas teniendo esta visión al futuro que el empresario regularmente no lo tiene, entonces por eso contratas personas, luego las mandas al ruedo sin una capacitación, sin un programa de formación, entonces eso va a incrementar tu rotación. Claro, y además si limitas a la gente solo a trabajar en vender y no les incitas a experimentar más cosas, a investigar. Oye, vender está bien, ¿y qué se vende esto? ¿Pero por qué se vende esto? ¿Por qué nos lo compran? Esa información es valiosísima para la empresa y casi nunca revierte hacia la empresa, porque el vendedor está focalizado en vender, vender, vender y se olvida de todo lo demás. Y es que en realidad todas las áreas de la empresa debieran estar centradas en un organigrama circular donde el cliente es el centro de todo y todas las áreas están al servicio del cliente. Y luego dirección general está por fuera, un círculo concéntrico por encima de todo eso para dar servicio y recursos a todas las áreas de las empresas que además surten al cliente. Ese sería el modelo. Es que de hecho ese es el modelo. El que no practica ese modelo y no pone el foco en el cliente pierde su empresa. Es así de crudo. Sí, José, pues lo platicaremos más adelante ya en los talleres que estaremos ya impulsando y en las conferencias que estaremos impulsando hacia cómo buscar que las empresas sean más competitivas, pero también desde este punto de cuidar a las personas. Si no cuidas a la persona, realmente no tienes empresa. Pues muchas gracias. Gracias a vosotros.